Voy entonces, porque la idea sería un estudio de casos, es decir, estudiamos 3 casos, uno de 3 espacios culturales y sociales de Iberoamérica. Digo Iberoamérica porque también arrancamos con Barcelona, después sería el caso de Buenos Aires y luego el caso de Brasil, que si bien es cierto que no es un plan estratégico en su formulación, dado que se concretó en una ley de cultura, es un plan estratégico. De hecho, es un plan estratégico con todas las características de un plan estratégico, es decir, que quiere cumplir, se propone ciertos objetivos y que además lo tiene que hacer en determinado tiempo y con determinadas condiciones. En el caso con el que vamos a arrancar hoy, que es el de Barcelona, bueno, de pública notoriedad, ustedes verán que algunos de los temas que se planteaban justamente son temas que después saltaron por la condición natural de esa ciudad, que es una ciudad. Así que ustedes tengan presente que en España, digamos, siempre ha sido bueno, un poco la tensión de competencia política y sobre todo cultural entre Barcelona y Madrid. Madrid, como se instalaron los Austria en su momento, que ni eran madrileños, sino que eran alemanes, se instalaron allí, Madrid quedó como capital administrativa y de acuerdo a los periodos de la historia, Barcelona le sacó ventaja porque estaba más cerca de las otras ciudades europeas y tenía más conexión con las otras ciudades europeas. Estaba más cerca de Italia, estaba más cerca de Francia, tenía buena conexión con Francia. Entonces siempre fue un lugar, e incluso hasta por Salvador de Madariaga dice eso, por ejemplo, porque cuando viene la expulsión de los judíos, muchos de los judíos se van a Barcelona y otros tantos se van a Lisboa, a Portugal. Y como dice el doctor Cabral, en un momento dado, digamos, después de la unificación de las dos coronas, cuando se separan, es que justamente en esa separación se produce la independencia de Portugal como Estado y en cambio la sujeción del Condado de Barcelona como formando parte de España, que no pudo desarrollar un proyecto político independiente como aspiraron a lo largo de dos siglos, por lo menos. ¿Ahora quieren tomar Andalucía? Ahora retomar. Dice que quieren retomar al Andaluz, que así se llama. Sí, no, y lo decía bien, porque es una persona inteligente y muy formada, sí. Y claro, el asunto es que ellos estuvieron 800 años. Entonces, es como nosotros la discusión sobre las Malvinas. La discusión sobre las Malvinas tiene apenas 150 años, ¿no es cierto? La discusión sobre Argelia tuvo 200 años. Ellos estuvieron 800 años en esa zona y desarrollaron toda una cultura diferente de la que habían hecho en los otros países árabes, porque el mundo árabe estuvo unificado en determinados periodos, pero en general, por las grandes distancias, se generaron expresiones regionales. Y dentro de esas expresiones regionales, dentro del mismo territorio de la península ibérica hubo mucha división, que es lo que le llamaban los reinos de taifas, que es cuando se separan la mayor parte de los reinos moros, árabes, y se enfrentan entre ellos, compiten entre ellos, con la participación y la colaboración y la complicidad muchas veces de los príncipes cristianos, porque durante la época de lo que le llaman los españoles la Reconquista, o sea, esos 800 años, desde que los árabes llegan hasta los Pirineos, cruzan y ahí los detiene Carlos Martel, los detiene. Entonces, la Reconquista comienza en el País Vasco, en Covadonga, y de allí, porque el País Vasco era un lugar muy inaccesible, por ser zona montañosa y porque estaba poblada por una gente que también era distinta a los otros españoles. Los vascos eran vascos desde un tiempo inmemorial. ¿Este es Mapuche, no? ¿Cómo? ¿Mapuche?
¿Quién? Jones, ¿Quién? Jones, Igualá. Sí, pero es mestizo, es un mestizo, no es un mapuche. El que está preso en Esquel. Es un mapuche, es un mestizo, pero tiene madre mapuche, sí, madre mapuche creo. Y entonces los árabes, cuando empiezan a recuperar todo ese territorio, eso se va produciendo a lo largo de muchísimo tiempo y mientras tanto conviven en buena coexistencia con otras culturas, es decir, Toledo, que va a ser la capital durante mucho tiempo del centro de España, va a ser una ciudad de tres culturas, la cultura árabe, la cultura cristiana y la cultura judía. Y van a convivir perfectamente. Los árabes no fueron tan intolerantes en ese aspecto, salvo con los cruzados, como ellos le llaman ahora, que, o sea, en la medida en que los cruzados sí eran muy intolerantes y no dejaban muchas alternativas, razón por la cual, se vieron obligados a luchar. Pero lo que quería recordarles era justamente este antagonismo entre las dos ciudades y por lo tanto, entre que no son dos ciudades, son dos regiones. Es la región del centro, de Castilla, que en realidad es la que se convirtió en la representación de toda España contra la voluntad y el gusto de la mayor parte de las regiones de España, que siempre lo sintieron a los castellanos como opresores o como competencia desleal, porque el poder político estaba centrado en Madrid. Y por otro lado, la región de Cataluña con Barcelona. Barcelona es una ciudad como Cádiz del tiempo de los fenicios, o sea, es una ciudad muy antigua porque es un puerto y está interconectada, mucho más interconectada que Madrid con el resto de Europa. Entonces, cuando vino el siglo XIX y se producen todos esos cambios en España, que bueno, después de la restauración monárquica, después la primera constitución, después una época de incertidumbre política muy larga, después la crisis cuando pierden la guerra pierden las últimas colonias que tenían en América, que era Cuba, Puerto Rico, y pierden Filipinas a manos de los norteamericanos. Esa crisis, la de la generación del 98, como le llaman ellos, esa crisis en realidad va a preludiar la entrada del siglo XX, que va a terminar pocos años después, en el año 30, con la instalación de la República, la abolición de la monarquía y después la Guerra Civil. Entonces, en ese tiempo que va desde la segunda mitad del siglo XIX, digamos, hasta la República, que serán 80 años, pongámosle, Barcelona le sacó gran ventaja a Madrid, porque Barcelona entró en un proceso de industrialización en algunos aspectos, sobre todo lo textil. Era un gran centro de producción textil y alcanzó como un ritmo de modernización comparable a otras ciudades de Europa, mientras Madrid seguía siendo un centro administrativo y donde se tomaban las decisiones políticas. Pero la producción, la protoproducción industrial en España se dio en el siglo XIX y en Cataluña y en el País Vasco. En el País Vasco vinculado a la industria naviera y en Cataluña vinculado al comercio y a la industria, a la misma industria. Ellos empezaron a fabricar y a tener, y por esas razones que ahí aparecen muy tempranamente los movimientos sociales. Aparecen los socialistas, los anarquistas, que van a ser fortísimos en Cataluña, y más tarde el Partido Comunista. Todo eso con el trasfondo de esa voluntad independentista que nunca dejaron. Entonces, cuando viene la Guerra Civil, cuando viene la República, lo primero que se hace es darle un estatus especial a Cataluña, un estatus de autonomía creciente y autarquía a ultranza. Pero como en Cataluña es donde se producen todos los mayores enfrentamientos entre los sectores políticos de la izquierda,
eso le va a quitar mucha fuerza para llevar adelante el proyecto independentista, porque el proyecto independentista, como casi todos los proyectos independentistas del mundo, tenía un gran apoyo de la derecha, de los industriales catalanes, que lo que querían era sacarse de encima ¿no? el peso de los impuestos madrileños, querían manejar ellos la economía, porque consideraban que la única zona progresista de toda España era Cataluña. Entonces despreciaban a los otros olímpicamente. Y entonces Cataluña, cuando en ese pequeño periodo que dura la República, y más los 4 años de la Guerra Civil, va a tener una autonomía mucho mayor. Van a volver a hablar catalán. Ya el catalán no se escribía prácticamente, solamente se hablaba. Y cuando termina la guerra, y Franco justamente, la guerra termina cuando empujan a las últimas fuerzas republicanas y a la población que las acompañaba a los Pirineos y a Francia, y cierran la frontera. Y cuando cierran la frontera, entonces, lo primero que hace Franco es destruir este régimen autonómico, meter preso, matar a todos los que lo sostenían y prohibir hablar el catalán. Estaba prohibido hablar catalán, estaba prohibido expresarse y por supuesto hacer cualquier referencia a la autonomía. Bueno, pasan los 40 años del franquismo, que dice, como dice Serrat, dice 40 años, se dice fácil, pero no es así, dice fue el año 36, 37, 38, 39, claro, 40 años es mucho tiempo, son 2 generaciones. Pero cuando otra vez vuelve a recuperarse el régimen democrático después de la transición, otra vez empieza este movimiento. ¿Y cómo encuentra a Barcelona la nueva época? Otra vez está más adelantada que Madrid en el plano industrial. Ellos han desarrollado sobre todo una gran industria editorial, y una industria editorial importantísima, y otras industrias. Entonces, también vinculada al textil, también vinculada a la ropa y al diseño industrial, al design. Es un lugar de vanguardia desde el punto de vista estético. Eso empieza después de los 70, sí. Bueno, cuando está el final de Franco, y en ese momento ellos imaginaban que cuando se normalizara la situación, ellos se iban a hacer la capital cultural de España, no Madrid, porque Madrid había vivido 40 años de opresión directa del franquismo, era la cuna del franquismo. Entonces, entre la iglesia, el ejército y el franquismo, todo eso estaba concentrado en ese lugar con mucha energía. Entonces empieza una competencia, porque resulta que quien gana las elecciones son los socialistas. Pero los socialistas andaluces, porque Andalucía siempre fue el lugar donde tuvo mayor desarrollo el socialismo. Cataluña fue el lugar donde se desarrolló el anarquismo, la anarquía y el Partido Comunista después. Pero en realidad el lugar donde el socialismo prendió muy fuertemente fue en Andalucía. ¿Por qué? Porque había masas inmensas de trabajadores rurales explotados por grandes señores dueños de todas esas extensiones de producción de olivares y de vinos. Bueno, esa era una población mucho más subdesarrollada que durante los años 60 viajó fundamentalmente a los países desarrollados de Europa, Alemania, Francia, para trabajar, o sea que se convirtieron en emigrantes, y después cuando volvió la República, cuando volvió la democracia, digo, a España, no la República todavía la están buscando. ¿Eso fue a finales de los 70? Eso fue en los 60, en los años 60, claro, porque en los años, después de la guerra inmediatamente hay una hambruna generalizada, la gente estaba en condiciones lamentables. Ustedes no tienen por qué saberlo, pero digamos, en esos años, en los años posteriores a la guerra, en Galicia
había una especie de sistema de contratación de personal doméstico para la Argentina que traían de Galicia. Eran chicas que venían, muchísimas, que venían había empresarios que les pagaban el pasaje, le adelantaban el pasaje y que luego se lo cobraban con sus salarios en la Argentina. Pero mire, le estoy hablando del año 50, ¿no? Bueno, entonces ahí vino una gran cantidad de gallegos en un estado de pobreza total, porque en Galicia no había que comer directamente. Y entonces eso... Ahí había venido Carmiña, ¿se acuerda esa novela? Y bueno, claro, sí, por supuesto, era una sí. empleada, digamos, Sí. en una casa, una doméstica. Sí, claro, claro. Una casa de alta... Les voy a decir más. ¿Pero queda con el rico? Hasta les decían uniformemente María. Se llamaban María todas. Todas se llamaban María. Digamos, la sociedad argentina se las trae también, ¿no? Se las trae. En la bonanza se las trae. Bueno, entonces, Barcelona es una ciudad que ya para cuando llegan los años 70 está muy a la punta de una gran cantidad de desarrollo industrial, creativo y de formación de sus cuadros dirigentes. Casi toda la gente de clase media va en algún momento a estudiar a otros países de Europa. Llegan libros, porque durante 40 años no pudieron entrar libros en España, cantidad muy grande de libros que no podían entrar. Entonces, para ir a comprar los libros tenían que ir a Francia o tenían que ir a leerlos en otros idiomas. Y bueno, se sientan ante esa situación. Entonces, esa situación de encontrar que van ahora a protagonizar, les tocó su tiempo de protagonizar culturalmente y dar la guía a España y representar a España. Y entonces, en ese momento, Madrid hace un sobreesfuerzo, porque los que están en Madrid ahora son todos andaluces, y los andaluces y socialistas. Y el socialismo hace una serie de alianzas que le permiten ir fortaleciendo poco a poco Madrid, otra vez como un gran centro cultural, y ahí es cuando ellos hacen una apuesta, como ya les conté ya más de una vez, hacia la modernidad. Es decir, dicen que lo que tiene que representar el nuevo Estado español es la modernidad. Tiene que ser lo moderno. Y entonces los catalanes, para competir con los catalanes que también querían representar eso, lo que no quería representar ninguna de las dos partes, ni los catalanes, ni los socialistas en el poder del PSOE en España, era la tradición. Eso no querían saber nada de eso. Querían que eso que ellos llamaban la imagen de la España de castañuelas y pandereta, eso no querían saber más. Entonces, Cataluña empieza a darse cuenta de que por razones geopolíticas, porque mientras tanto España entra en la Unión Europea, por consiguiente la representación política ante los otros países de Europa la toma Madrid, la toma la capital. Entonces, ahí ellos se dan cuenta de que no tienen destino en ese contexto. Y esto ocurre en los años 90, mientras que están en una etapa de eclosión creativa, industrial, todo les va bien a los catalanes. Los andaluces ahora son esclavos de los catalanes, toda la obra pública, toda la construcción, todo eso son andaluces. Los andaluces van a trabajar a Barcelona y están obligados sus hijos a aprender en la escuela catalán, obligatoriamente. Y entonces, cuando llega el fin de siglo, y en el marco de lo que fue ese momento del 92, cuando se hace el recordatorio de los 500 años de América, el encuentro entre dos mundos, en ese momento es que los catalanes llegan a la conclusión de que tienen que hacer algo para tener un desarrollo especial propio, que en realidad es la base, el sustento cultural de un proyecto político que ahora está llegando a su realización total, porque ahora en octubre se vota la separación
directamente. Entonces, ¿cómo hicieron ellos? Bueno, primero trabajaron sobre el aspecto cultural. Primero hicieron la revolución cultural como Mao y después prepararon para tomar el poder. Y eso es un plan de generaciones, imagínense, ¿no? De mucho tiempo, para nosotros que siempre estamos apurados, cosas pensadas con tiempo. Entonces, en ese pensamiento con visión de futuro es que ellos deciden hacer un plan estratégico de desarrollo de la ciudad de Barcelona. Y Barcelona pensada como la ciudad y las pequeñas ciudades, que son muchas, que lo rodean, pero pensada como una ciudad dentro del contexto de la Unión Europea, no dentro de la relación con España, donde sabían que con Madrid no iban a poder nunca terminar de competir. Entonces ellos dicen, no vamos a competir más con Madrid, vamos ahora a competir con las otras ciudades europeas y del mundo. Ese es el proyecto del plan estratégico. Entonces dicen, ¿y cómo hacemos para hacer eso? Porque industrialmente no somos más capaces que los japoneses. En la producción naviera no podemos competir con los alemanes. Entonces en el desarrollo aeronáutico no podemos competir con norteamericanos. Entonces dice, lo que verdaderamente podemos competir, esta ciudad puede convertirse en un lugar de excelencia en la creatividad y en el arte y la cultura, en la creación, el arte y la cultura, entendido todo como una misma cosa. Es decir, no separando, digamos, cultura, ustedes saben bien, lo hemos tratado 1000 veces, es una concepción ya muy amplia, ¿no? Arte es ya más restringida y lo que es la creación o el pensamiento lo es también, o más. La creación no, pero lo voy a poner mejor así, la creatividad, porque la creatividad es la que permite... La creación sería el producto, ¿no? Claro, sería el producto, exactamente. La creatividad es lo que permite inventar, por ejemplo, tener patentes. La Universidad de Campinas en Brasil tiene más patentes que todo el Brasil. Patentan inventos. Bueno, entonces ellos decían, esto hay acá en Cataluña, hay creatividad, en Barcelona hay creatividad. Entonces ellos con esta idea dicen, lo que hay que hacer es tomar a Barcelona convertir a Barcelona en una ciudad del conocimiento. Entonces el plan estratégico se llama la cultura motor de la ciudad del conocimiento. Y que la apuesta es total hacia lo cultural, total. Ellos apuestan a que la cultura sea lo que distinga a Barcelona. Claro, ellos entienden la cultura justamente en el sentido de las bellas artes, en el sentido tradicional, digamos, del siglo XIX, en el sentido del conocimiento académico y en el sentido de la invención. En ese sentido, en esos tres sentidos. La cultura como motor de la ciudad del conocimiento. Es como, sí, dice la cultura motor de la ciudad del conocimiento. Motor de la ciudad del conocimiento. Como si fuera la nueva Atenas. Hola. Es decir, es como si fuera la nueva Atenas. Los espartanos eran más poderosos que los atenienses, pero en Atenas estaba todo el conocimiento, el técnico, el tecnológico, la filosofía, las artes, todo eso estaba allí, ¿no? en Atenas. Y Atenas nunca tuvo fuerza militar suficiente con respecto a los pueblos que los rodeaban. Y sin embargo tenía como una energía creativa tan grande que terminó influenciando a todos. Bueno, es esta idea, digamos, de una ciudad o un concentrado de masa crítica intelectual. Esa es la idea del plan. La religión fue mucho.
Yo creo que la religión y la posesión territorial, porque en realidad les habían... Sí, pero les habían quitado sus tierras y eran señores feudales. Y lucharon como los otros señores feudales en Francia o en Inglaterra por conservar sus propiedades y sus siervos y sus recursos. No lucharon por eso. Por eso es que muchas veces es confuso cuando uno lo ve como una unidad eso, pero cuando uno lee bien la historia de la Reconquista española, por ejemplo, una vez hubo un gran ataque a uno de los tantos que hubo a Santiago de Compostela y estaban aliados un príncipe moro con un príncipe cristiano. Lo que querían era quedarse con los bienes de Santiago de Compostela, no les importaba. ¿Qué estrategia fuerte tiene que ser para a través de tanto tiempo mantener muy fuerte, la idea? muy fuerte. Bueno, pero ellos mantuvieron como el espíritu de las cruzadas mucho tiempo, mientras en otros lados eso ya había ido desapareciendo. El espíritu de las cruzadas es un espíritu de posesión territorial y de dominio, ¿no? También no solo había que ser cristiano, había que ir a Jerusalén y recuperar de los malos moros, sacarle a los moros los santos lugares, instalarse ahí y ser dueño de ese lugar y convertirlos en esclavos a ellos. Bueno. Entonces, esta idea del plan estratégico, como todo plan estratégico, no es una decisión de gobierno, no es algo que baja de un grupo de iluminados que hace una plataforma política y dice vamos a hacer esto. Para que un plan estratégico funcione tiene que tener la participación de las distintas estructuras de la sociedad, porque no es una política cultural, sino que es una suma, la adhesión de muchas energías ya existentes, preexistentes en el territorio en el que se va a realizar esto. Perdón, y si llegara a ser viable lo de la separación Sí. regional, ¿cuál sería económicamente, cuál sería el financiamiento de una región como esa? Ellos se autofinancian, ellos tienen más recursos como Bélgica. Por eso es la cosa que más los enfurece. ¿Con la producción cultural misma? No, con la producción industrial y el comercio. Ellos tienen Editorial. producción industrial y comercio. Sí, no, y tienen aeroespacial y tienen... No, es un lugar que alcanzó un desarrollo muy grande. No les conviene, digamos. No, ellos el argumento miserable y poco patriótico que arguyen siempre es que están cansados de sostener a los vagos de andaluces o a los bestias de gallegos, que es el mismo argumento que tienen los paulistas con respecto a los cariocas. Dicen, nosotros trabajamos 20 horas por día para que los cariocas bailen el samba. Dicen, o sea, siempre un poco existe ese pensamiento, ¿no? O sea que lo que le están bombardeando hoy a Barcelona son los andaluces. Los andaluces son los neoárabes, claro. Los andaluces son como árabes. Son bien árabes los andaluces. Entonces, nosotros habíamos visto ayer, en la clase pasada, 3 o 4 definiciones así metodológicas de cualquier plan estratégico. Para empezar, la definición de estrategia como una serie de acciones estudiadas para lograr un fin, un objetivo. Bueno, y luego esto, como tiene origen militar, no quiere decir, una estrategia no es ganar la guerra, ni es conseguir la felicidad del pueblo. Eso no son estrategias, esos son ideales, pero no es una estrategia. La estrategia es, vamos a capturar esa fortaleza. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder conseguir ese fin? Luego, mientras tanto, la guerra sigue para el otro lado, yo qué sé. Pero yo no me tengo que desentender de eso. Lo que tengo que ocuparme mi tarea estratégica es dominar ese lugar. Y citaba, que está en el texto que yo les alcancé, de un general Barre, francés, que decía que la estrategia es la que se desarrolla lejos del frente. Y en cambio la táctica es la que se desarrolla en el teatro de operaciones. La diferencia entre lo estratégico y lo táctico es que lo estratégico en realidad siempre aspira a tener una conducción centralizada, que es lo que siempre decía Perón, trataba de inculcar a sus huestes. Y en cambio lo táctico
tiene una ejecución descentralizada, porque si no molestaría que hubiera una especie de supervisión como si fueran las maniobras. No puede haber. Ahí la resolución se hace en cada uno de los escenarios de la batalla. El método siempre, entonces, el método estratégico consiste primero que todo en definir los objetivos. Si uno no sabe qué objetivos tiene, nada lo va a llevar a eso. No surge tampoco de atención que no surge de un hecho democrático asambleísta. No es que nos juntamos todos y decimos, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay un valor ideológico, un ideal previo, que es el que alimenta Una esto. concientización. ¿Cómo? El liderazgo, lo decís, en relación No solo liderazgo, sino que requiere un liderazgo, pero además requiere que alguien haya pensado en lograr un determinado objetivo y busque asociar voluntades en torno a eso. Porque el otro sigue, es como yo decía recién, es decir, mientras tanto la vida de la nación continúa, no sé, no te puedes meter en todo, no quiere decir que vas a solucionar todo, vas a tratar de solucionar un aspecto para lograr un resultado. En este caso, ¿cuál es el resultado? Y que una ciudad, que es una ciudad de comerciantes, vinculada al turismo, muy sostenida por el turismo, me olvidé de mencionar, el turismo en Cataluña es lo que hizo su fortuna en la nueva era, digamos, lo que alimentó, porque están todas las playas ahí, y está una parte grande de las playas. Pero una ciudad de comerciantes, una ciudad de gente vinculada al turismo, que ustedes saben que no son las más generosas del mundo las personas vinculadas al turismo, porque tienen una idea de explotación, ¿no?, del que cae. Una ciudad de intelectuales, pero intelectuales absolutamente internacionalistas, con un pensamiento poco localizado territorialmente, poco territorial. ¿Cómo hacer para que esas personas se reúnan para convertir en algo mejor el lugar donde viven? Y entonces dice, podría ser otra apuesta, supongamos, es decir, si uno dice Houston, capital de la industria aeronáutica, entonces uno lo que tiene que hacer es llevar ingenieros, formar personal en las escuelas, ahí hay alguien que tomó una decisión, bueno, un grupo de gente que tomó una decisión con respecto al fin que quiere lograr, que es lo importante. ¿Cuál es el objetivo que se quiere lograr? En este caso, ellos dijeron, nosotros no tenemos... En el contexto de la Unión Europea, nuestras posibilidades son relativas. ¿Por qué? Porque competimos en un terreno en el que estamos en una condición de inferioridad, porque somos un país de segunda clase, no somos de primera. Primera son... Alemania, donde capitalismo, donde los bancos, hay más capital bancario, hay más industria instalada, hay más adelanto tecnológico. Bueno, ¿en qué podemos competir? Bueno, ¿qué podemos hacer para que nuestra ciudad se destaque, y para que sea un espacio mejor para vivir para nosotros? Entonces dice, bueno, hagamos de esta ciudad aquello que es lo que reconoce la gente. La gente la reconoce como un lugar de creatividad, de arte, de cultura, de imaginación, de fantasía, yo qué sé, todas esas cosas. Entonces, bueno, pero entonces la apuesta es a todo el plan estratégico de la ciudad confiarlo a la cultura. No es poca cosa eso. O sea, la apuesta fue decir, bueno, en vez de pensar, porque si no decimos Barcelona, ciudad textil, o Barcelona, ciudad del turismo mediterráneo. ¿Y la decisión ahí de quiénes fue? La decisión fue en ese momento de la Generalitat, del gobierno de Cataluña. Estaba en la cabeza. Claro, con otros tantos, y como yo decía un poco antes de que vos llegaras, porque esto a la vez tenía era el sustento de la que querían hacer, que era la que van a hacer ahora, que es la independencia. O sea, arrancaron por fortalecerse culturalmente y por fortalecer su autoestima como sociedad desde ese punto de vista, ¿no? Y después, no saben, porque por el Tratado de Maastricht, ningún país de la Unión Europea, ninguna región puede negociar como país en la Unión Europea. Por consiguiente, lo que tiene que hacer es ponerse en la cola, como dijeron
las autoridades de los países que quieren ingresar en la Unión Europea, que son unos cuantos. Y entonces, ver, ¿por qué? Porque tienen un método como de bolilla negra. Si hay un solo país de la Unión que no acepta, no hay caso. Y el primero que no va a aceptar va a ser España. Es decir, ellos saben que esa pelea va a ser una pelea muy difícil. Y bueno, es muy curioso, sí, porque es algo que además empezó con esa intensidad en los años 60, que es cuando, en toda España, ¿no? Que es después que Estados Unidos decide perdonarle la vida a Franco, porque después de la guerra civil todo el mundo, después vino la guerra europea. Al terminar la guerra europea todo el mundo estaba convencido de que iban a voltear el gobierno de Franco, que era un gobierno fascista. Y sin embargo, los norteamericanos, en el marco de la Guerra Fría, prefirieron conservar el Mediterráneo cerrado para ellos y hacer boca chiusa con los derechos humanos y la democracia en España. Entonces, por esa razón es que durante los años 50 es que España empieza, porque en España se habían retirado todas las embajadas, por ejemplo, de Madrid. No habían representaciones extranjeras, salvo la Argentina, que era una de ellas. No había. Habían retirado después de la guerra civil. No estaba en las Naciones Unidas, o sea, estaba fuera del mundo. Y Norteamérica arregla con Franco para la creación de dos grandes bases, una base aérea en Torrejón de Ardoz y una base naval cerca de Cádiz, en Rota, y que es la base de la Sexta Flota norteamericana. Entonces, Siguiendo la ganancia tradicional norteamericana, alguien tiene que sostener la dictadura. claro, que sea nuestro, como dijo, es nuestro, ¿no? Es un de que se hizo, decía de Somoza, decía, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, decía, decían de Somoza. Lo dijo un periodista. Entonces, por esa razón es que ellos deciden hacer este plan. Y para este plan convocan a todos los sectores que puedan participar en la vida de la ciudad, porque acá están involucrados todos, desde el turismo hasta la industria. Y todos tienen que participar de algún modo de esto. No pueden quedarse fuera. Ni que hablar de los ámbitos específicos artísticos o culturales, ¿no? Entonces, bueno, primero esto de buscar definir un objetivo en un plan estratégico. Segundo, evaluar la posición en la que uno está con respecto a los otros similares. En este caso ellos se comparan, se quieren comparar, no se quieren comparar con Madrid, se quieren comparar con otras ciudades de Europa en grado de desarrollo, para ver dónde están las falencias en la evolución que ha tenido esa sociedad, ¿no? En tercer lugar, la previsión, es decir, ¿cómo se va a hacer esto? Y en la cuarta son las estrategias, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar para poder conseguir esos fines? Esto es muy importante. Es decir, el plan estratégico quiere lograr un fin y la estrategia consiste en desarrollar actividades que consigan ese fin. ¿Cuáles son esas líneas estratégicas? Ellos les llaman líneas, ¿no? Entonces, la planificación nos enseña, bueno, emprender con mira a los logros y fines deseados, no distraerse con las otras cosas, sino verdaderamente concentrarse en eso. Teniendo en cuenta la posición en la que nos encontramos, considerando las hipótesis en que esto vaya evolucionando, o sea, y sabiendo con qué contamos y qué es lo que pasa en el mundo que nos rodea, lo que le llaman ellos el entorno, ¿no? O sea, hacia adentro, con qué recursos contamos, hacia afuera, en qué entorno se desarrolla. Si hubieran querido hacer esto en el año 50, el entorno se los impedía totalmente, no podían, no había forma. Entonces, en este proceso de planificación hay una primera etapa que se puede llamar teleológica, que sería la definición de los fines. ¿Cuáles son los fines que queremos conseguir? Y entonces viene un proceso de planificación, el proceso de planificación para conseguir eso.
que incluye, como hemos visto la otra vez, la visión, o sea, qué imaginamos, cómo va a ser el futuro, la misión, es decir, qué tareas tenemos que hacer, las políticas, el criterio a adoptar y las líneas estratégicas o las orientaciones de acción. Entonces, en esta etapa de planificación, tenemos que saber las dos cosas, tenemos que saber el análisis interno y cómo nos encontramos con respecto a los demás. El análisis interno es el análisis de los recursos con los que contamos. El análisis del entorno es lo que nos da el método, la metodología DAFO o FODA, ¿no? Que permite analizar con qué recursos nos manejamos para realizar esta tarea. Entonces, en esta primera etapa teleológica, de la definición de fines, ellos definieron a la cultura que tenía que ser esto, la cultura como motor de la ciudad del conocimiento, o sea, alcanzar una ciudad del conocimiento como si fuera Silicon Valley, por ejemplo. Silicon Valley es algo que se hizo en Estados Unidos por una decisión empresarial, no estatal, como es en Estados Unidos muchas veces. Pero lo estatal siempre participa en Estados Unidos porque los primeros que compran lo que produce Silicon Valley, el principal comprador es el Estado norteamericano, de tecnología, de todas las invenciones, es el Estado. Entonces, no es verdad que sea solo un invento de la actividad privada. Bueno, en este caso ellos dicen que no, que en vez de pensar en lo tecnológico, lo que hay que pensar es en lo cultural en el sentido más amplio. ¿Por qué? Porque hay un nuevo, el análisis de en qué contexto se desarrolla esto, el plan, en qué contexto se desarrolla el plan, porque eso es imprescindible saber cuáles son las condiciones en las que vamos a trabajar. Y entonces, bueno, hay varias condiciones. Una, el paradigma digital, porque este plan, perdónenme porque eso no lo puse al principio, estuvo pensado del año 2000 al 2010. Entonces, en el año 2000 ya el nuevo paradigma digital informático ya tenía una influencia enorme, ya estaba muy metido en todos lados en el año 2000. Después los cambios económicos, entonces, bueno, digital. Después la economía. La economía cambió mucho. Cambió mucho en Europa, en España y en el mundo en esos años, porque en el 89 fue la caída de la Unión Soviética, entonces es el periodo de máximo poder de los Estados Unidos y del modelo norteamericano económico. Entonces, indudablemente, eso hace... Y entonces hay eso se da en dos grandes... En realidad, antes eran tres grandes bloques, que uno era la economía soviética, el otro era la Unión Europea y el otro eran los Estados Unidos. Y acá desaparece uno, la Unión Soviética desaparece como mercado, desaparece como todo en esa época porque ocurrió en el 89. Entonces, hacía muy pocos años que estaba en plena crisis la Unión Soviética en ese momento. Y China todavía no había ocupado el lugar que ocupó después. ¿Qué quedaba? La Unión Europea muy poderosa, porque por ser un mercado muy grande y con mucha capacidad financiera, y los Estados Unidos. Ese es el contexto en el que se desarrolla este plan. Después las transformaciones sociales, porque la sociedad cambió mucho, también en esa ciudad vamos a hablar concretamente, porque esto está apuntando a un objetivo fijo, ¿no? ese territorio. Esa ciudad, al principio, como yo les decía, en principio había catalanes, ¿no es verdad? A catalanes. Después se le sumaron mucho los andaluces. Después aparecieron los árabes, sobre todo del Magreb, o sea, norafricanos. Y después aparecieron los sudacas.
sudamericanos de distintos países. Cataluña, Barcelona tiene esta población exactamente. Está compuesta por esta. Después a eso se agregaron mucha gente de otros lados de Europa y de los Estados Unidos porque consideraron que era un lugar agradable para vivir. Pero las grandes masas de población que constituyen la sociedad son estos. Entonces, había varios problemas que planteaba esto. El primer problema era el idioma. Los únicos que hablaban el catalán eran los catalanes. Entonces hubo que imponérselo a todos, el catalán. El otro problema que se dio es el problema del sistema de trabajo. Según ellos, los andaluces eran digamos, estas tres categorías no calificaban, había que obligarlos para que fueran trabajadores y ahorrativos, porque los catalanes son especialmente ahorrativos. Sí, la condición del ahorro, son muy ahorrativos los catalanes. Bueno, a ver que es así. Esto los andaluces no querían ni ir a hablar. Los árabes enviaban todos sus recursos a su país de origen por remesas y los sudacas vivían con lo que podían. Esto es tan importante, imagínense que en México las remesas son el primer ingreso de divisas de México, arriba del petróleo. El dinero más grande que recibe México viene de las remesas que envían los mexicanos que están en Estados Unidos. ¿Trump quería limitar eso? ¿Cómo? ¿Trump quería limitar el envío ese? Claro, él lo había anunciado, claro. Luego, las transformaciones entre la innovación y la tradición. Como todas las regiones españolas, Cataluña es un lugar que tiene tradiciones fuertes y antiguas, muy antiguas, medievales o anteriores, todavía probablemente pertenezcan a los pueblos del Egeo, al pueblo de griegos, ¿no? Porque la sardana, viste que es un baile que es igual a los bailes de los atenienses, de los griegos, que lo ubican la sardana, que bailan todos así. Se toman así y van cruzando los pies, claro, y giran. Y eso se hace en las plazas todos los domingos y todo el mundo. Se va todo el mundo a bailar la sardana, bailan la sardana. Es decir, que ellos tienen y aparte tenían un trasfondo, hay un país atrás de esta ciudad, que es una ciudad puerto, y que acá tiene las playas, pero todo atrás hay un país rural. Acá hay toda una sección rural, pero con muchas ciudades, muy municipalizada. A tal punto que todo esto está considerado como región metropolitana de Barcelona en el plan. Ellos piensan prácticamente casi toda Cataluña como región metropolitana de la ciudad. Entonces, esto de la innovación y la tradición también planteaba sobre todo problemas en la convivencia entre las distintas colectividades, porque particularmente ahí los árabes tenían una cantidad de costumbres y tradiciones, entre las cuales vino el tema del velo, del chador, de la burka, el sistema de casamiento desde niños, el casamiento arreglado entre los padres desde la niñez, el tema de el machismo, ¿no? O sea, los españoles son machistas, pero al lado de los árabes son aprendices, ¿no? Es una sociedad que lo toma de esa manera. Y en algunos casos, cuando eran de regiones subsaharianas, incluso la famosa infibulación, o sea, la ablación del clítoris de las mujeres. Del clítoris.
para que no gocen dentro del matrimonio, y lo hacen de chicos, o sea que es como la circuncisión, digamos, una circuncisión. Bueno, todo esto había que encuadrarlo dentro de un esquema compartido, que bien podía ser de multiculturalidad, sin duda. O sea que de acá no hay otra salida que esta. Porque ya... Absolutamente, hablan todos catalán. Hablan todos catalán, y si uno va y habla en castellano, le responden en catalán. Sí o sí hay que aprenderse la Sí, solo hablan en catalán. Entonces, este proyecto de la ¿Cómo? Como tercera lengua. Sí. Segunda inglés y tercero español. Castellano. Y justamente la discusión que hay ahora mismo, es porque el gobierno de Cataluña considera que el castellano lo tienen que pagar los padres, como si tuvieran un idioma extra, que no lo tiene que pagar el Estado, que lo tienen que pagar los padres. Y están discutiendo eso porque, imagínate, Madrid no se quiere morir de ira de que le digan eso, porque, bueno, pero están discutiendo eso. Entonces, este esquema está en la base del contexto, es decir, en dónde se va a desarrollar ese plan. Se va a desarrollar en ese lugar, en una Europa unida e importante, porque justo esa época, unos Estados Unidos muy hegemónicos, ¿no? Hegemónicos directamente, porque por ese periodo van a ser hegemónicos por 20, 30 años, lo van a hacer, hegemónicos. Y en un contexto en el que además de este paradigma digital oculta el tema también de las comunicaciones, ¿no? Las comunicaciones, es decir, todas las nuevas tecnologías, pero fundamentalmente la televisión, el cine, las pantallas diversas, donde todos estos temas van a alimentar esos canales o van a promover otros modelos. En el caso de la condición de español, lo español va a ser promovido por el resto de España, pero sobre todo por Castilla o por los castellanos, en la televisión, en el cine, que va a ser en castellano y subtitulado, no van a ser, salvo el que producen ellos mismos, ¿no? Las pantallas es donde menos pueden meter la mano, justamente, pero sí en la educación, porque la educación, los contenidos siguen siendo fijados dentro de un acuerdo que hay, como acá, un consejo de educación de carácter como federal, porque lo que pasa es que cuando vino el cambio de la vuelta a la democracia, se discutió si hacer una república o no, que eso es un caso genial de los españoles. Los españoles dijeron, fue un referéndum y dijeron, no querían hacer una república. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Dice, no, los españoles en general fueron a un referéndum y el proyecto de la república perdió. No queremos seguir siendo monarquía constitucional. Por lo que había pasado, ¿no? No queremos ser monarquía constitucional. Entonces, vino el problema de justamente, al ser la monarquía constitucional, como el sistema de representación. Y el sistema de representación que se inventó fue el de las autonomías. Es decir, que se dividió toda España en regiones autonómicas. como en la Edad Media, más o menos. Y bueno, así es la Constitución española. Es un reino que está integrado por regiones autonómicas. Y estas regiones, algunas son más autonómicas que las otras. Por ejemplo, los vascos primero ejecutan el presupuesto y después envían la coparticipación a Madrid. Los catalanes están en la situación anterior, es decir, envían el presupuesto a Madrid, la recaudación impositiva a Madrid, y Madrid la devuelve. Y los mexicanean, como sucede siempre en estos casos, entre el Estado Nacional y las provincias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que... ¿Cómo fue la discusión ahora, justamente la del año pasado? Que lo único que tenía para ofrecerle Rajoy,
cuando ellos hicieron, como no podían, estas regiones autonómicas están regidas por un estatuto, que en este caso se llama estatuto. Bueno, un estatuto. Y ese estatuto es el que hace las veces como de constitución, pero está dentro de la Constitución Nacional. Ahora, ellos lo que dijeron es que querían modificar. El lío empezó a agravarse, a tomar velocidad, cuando ellos, acá en una reforma del estatuto, pusieron que Cataluña era una nación. Entonces en la Suprema Corte salieron a decirle que nación era España. Y ellos sostenían que no, que España era un reino integrado por diversas naciones. Eso ya se había visto aparecer en distintas cosas, supongamos, Juegos Olímpicos, los catalanes querían ir como catalanes, campeonato de fútbol, los catalanes querían ir como catalanes. Es decir, que eso ellos los vienen cercando al gobierno central español por distintos lados. El lío se armó con esto. Entonces, para calmarlos, porque la Suprema Corte no aceptó esto. Y entonces, bueno, ahí que venía la guerra. Entonces, para calmar la situación, modificaron este régimen autonómico como para que ellos primero recaudaran los impuestos y después mandaran la coparticipación, o sea, manejaran los fondos, la caja. Bueno, están reforzando la idea de... ¿Cómo? Sí, porque es muy profundo, no es una cosa superficial y un capricho y ahora están por votar eso. Y lo votan en condiciones de ilegalidad. O sea, la Suprema Corte les ha anunciado ya que ya resolvió que no se puede hacer un referéndum de independencia, que eso está contra la Constitución, y en segundo lugar, que tampoco se puede, que en el caso de que aquellos que convoquen al referéndum van a ir presos, desde Puigdemont para abajo, porque es un delito eso. Y además, para acercarlos más, les prohibieron a los impresores, a las imprentas, que fabricaran boletas y que fabricaran cajas, urnas. Les prohibieron. Entonces ellos dijeron que iban a fabricarla por las de ellos. Y así se llega al 1 de octubre, en que va a haber, no sé si los primeros días de octubre. Pero se va a armar una hecatombe. Se va a armar una inesperada. Y viene a pasar esto, como si esto fuera poco, viene a pasar lo del atentado. No. Yo creo que no, pero al menos yo no lo creo. Pero vieron la que se armó, que el rey quería participar en la marcha y lo silbaban y le tiraban todo tipo de cosas. A él y a Rajoy no querían que estuviera en la marcha ni de repudio al atentado. O sea, ellos no quieren, el rey cada vez, porque hay una copa, se llama Copa del Rey, ¿no? Bueno, en esa Copa del Rey, cada vez que va el rey en Barcelona, le cantan primero el himno catalán y después le chiflan todos al rey cuando cantan el himno español. Sí, es ya una... Entonces, una vez superada esta etapa teleológica, esto que estábamos viendo ya es el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico que incluye el análisis del entorno, como estábamos viendo, ¿no? Es decir, el contexto. Después vendría ya la aplicación de esto que decíamos, el de las debilidades y las fortalezas. Y entonces analizaban, en este caso, qué rol ocupaba en la ciudad de Barcelona la cultura. Si tenía mucho, poco, tiene mucho, y atraviesa toda la sociedad realmente, incluyendo la industria, porque hay mucha industria que está vinculada con lo cultural. El diseño industrial, el diseño de ropa, la moda, es decir, hay una cantidad de aplicaciones de lo cultural, artístico, de las artes tradicionales que están muy vinculadas. El antiguo reino de Aragón, que no sé si sigue existiendo, ¿era de Cataluña? No, Aragón era independiente.
Aragón era independiente, justamente. No, Aragón era independiente. Lo fue cuando Fernando, digamos, fue en el tiempo en que Fernando también tenía posesiones en Italia, pero en realidad fue independiente siempre Aragón. Los aragoneses siempre se consideraron diferentes, igual que los navarros, diferentes a los otros. Como ahí también había una pequeña burguesía portuaria. Efectivamente. Y inclusive el famosísimo rey católico era descendiente. Era de ahí, claro. Era de ahí. Tuvieron que expulsar a su misma familia. Era de ahí, claro. Pero no están vecinos, no están cerca de Cataluña. Sí, está al lado, sí, está al lado. Al lado. Este análisis DAFO en realidad lo aplican a distintos sectores de la cultura. De la vida cultural de Barcelona. Cada uno de los sectores uno lo aplica y dice, bueno, ¿cuál es la fortaleza? ¿Cuál es la debilidad? Debilidad versus fortaleza. ¿No? Y oportunidades versus amenazas. Por ejemplo, en esto que estábamos hablando, la multiculturalidad puede ser vista como una oportunidad o como una amenaza. Puede ser una amenaza porque si realmente las comunidades se empiezan a enfrentar de veras, claro, por todo esto es una amenaza. Es decir, es muy difícil después hacer políticas culturales que le interesen igualmente a los otros ciudadanos, ¿no? Es decir, pues, y a la vez es una fortaleza. ¿Por qué? Porque es una pluralidad de miradas, un enriquecimiento de lo cultural que si no sería siempre dando vuelta, más los europeos que están dando vueltas en torno al mismo torno desde la época de los romanos. Bueno, es un enriquecimiento, siempre se enriquecieron los países que recibieron inmigración. ¿Cuál es? ¿Se enriquecieron los países que recibieron la inmigración? Culturalmente sí, siempre se enriquecieron. Sí. Y además económicamente también. Económicamente también, sí, en el trabajo, la fuerza de trabajo, sí, siempre se enriquecieron, sí. Por eso es que... Claro. Y después... Porque los obliga también a como reestructurar justamente sus políticas. Eso también hace que una cultura sea dinámica y se enriquezca. Absolutamente. Está dentro de los objetivos del plan atraer gente de todo el mundo, pero aquellos que traigan, que hagan su aporte, sobre todo en términos de creatividad, digamos. Y luego, bueno, ¿qué es lo que espera la ciudad? ¿Cuáles son las expectativas? Porque a lo mejor todo esto es verdad, pero cuando uno empieza a hacer reuniones, porque esto se organiza en reuniones, hay que hacer reuniones de expertos, reuniones de instituciones y reuniones de muestra, digamos, ¿no? 3 tipos de reuniones, de las cuales hay que hacer por lo menos... Claro, digamos tipo muestra sociológica, ¿no? Como se dice, focus group, como dicen los americanos. Focus group, después unas reuniones de expertos y unas reuniones de instituciones. Estas reuniones, claro, ya la primera complicación es que la gente venga, porque nadie está obligado. Entonces, a veces hay sectores que son muy activistas, los bailarines, los actores, y hay otros que no les interesa nada, que la gente de la televisión por lo general ni se acerca, es decir, primero uno de los problemas es ese. El otro es las instituciones, porque todos sabemos que las instituciones a veces están representadas por esas autoridades y a veces no. Por lo tanto, eso genera que a lo mejor haya un doble mensaje. Por un lado, las instituciones dicen algo y uno después ve que el conjunto de los docentes dicen todo lo contrario, ¿no? Puede ser. Y lo del focus group porque es una especie de ¿Grupos representativos? ¿El focus group? No, el focus group sí, pero es un grupo de la sociedad elegido al azar prácticamente. Independiente, elegido es lo que usan para la política ahora, se usa pero que viene de la ciencia económica en realidad. Es decir, se presenta un producto y se junta gente que sea representativa
de lo que a uno le interese, de una capa de edad, medio social. Entonces, bueno, uno hace una mezcla de todos esos y consigue una media. Y esa media es un dato, es un dato más. No quiere decir que sea definitivo. Pero entre todo, estas reuniones permiten que la dirección del plan, el plan, descubra que a lo mejor hay expectativas que no consideraron y que hay algunas que son importantes tener en cuenta. Por lo tanto, es un momento en el que hay que tener mucha amplitud y no querer imponer a nadie nada, porque en realidad lo único que está tratándose de imponer es un objetivo final, no cómo conseguirlo y qué lo integra. A lo mejor lo integran, hay fuerzas dinámicas en la sociedad que uno desconoce también, que a lo mejor uno desconoce y que aparecen cuando quisieron convertir la Secretaría de Cultura de Mendoza en los años 80 en un instituto independiente. Entonces hicieron una consulta entre toda la gente de la vida cultural mendocina y participaban 15 sectores para elegir las autoridades de la nueva institución. Y entonces dentro de esos aparecieron los fotógrafos. Fotógrafos había miles, ¿no? Y después aparecieron los centros tradicionalistas. Y eran muchísimo más todavía que los fotógrafos, ¿no? Bueno, finalmente, es decir que... Claro, no hubo manera y eso duró un año y se fue al demonio. Porque claro, hay sectores de la sociedad que son considerados, pero que a veces no son tan considerados dentro de lo que son las políticas públicas. Entonces la ciudad, aquí se va a preguntar sobre la tensión esta entre tradición e innovación. Eso es muy importante, porque es lo que está articulando siempre las relaciones sociales en una sociedad. Basta sino ver Asterix. Siempre está esa tensión entre la innovación, la fuente del cambio o lo que se hizo siempre. Todas las sociedades se equilibran, eso se desequilibran por eso, ¿no? En segundo lugar, la proyección internacional. Porque todo esto no ocurre en una probeta, sino que ocurre en un contexto regional. Y esta proyección internacional para ellos incluye a varios espacios. Uno que es la nación española. Ellos están dentro de España o dentro de la península ibérica. En segundo lugar sería Europa, porque ellos pertenecen, ¿no?, a Europa. Y en tercer lugar está hecho al revés, esto está mal hecho, es al revés. Vendría en primer lugar como macro Europa, como más cercano a España y como más cercano aún la región, porque la región es una región que se extiende también un poco hacia Francia y un poquito hacia Italia, y que integran todas estas otras provincias que son vecinas y que tienen mucho que ver, tienen mucha relación, una relación muy importante. Entonces, ¿qué proyección internacional puede tener este proyecto? ¿Está pensado para eso? Luego, otro tema que surge de la ciudad o de la sociedad es la articulación del territorio, o sea, la división, la articulación es la palabra correcta, la articulación del territorio. ¿Qué quiere decir esto? El territorio adopta la estructura que nosotros querramos darle. ¿Dónde termina la ciudad de Buenos Aires? ¿En la General Paz? ¿O termina en la primera circunscripción? ¿O en la segunda? ¿O en la tercera hasta Merlo?
Bueno, eso es una discusión política, pero es una discusión sobre cuál es el territorio sobre el que se va a operar. Entonces ellos cuando dicen que Cataluña es Cataluña y su entorno, y todas las ciudades que están alrededor, es porque funciona así realmente. ¿Por qué? Porque imagínense que si uno hace un espectáculo les voy a dar el caso de Buenos Aires, pero un espectáculo en Buenos Aires masivo, vienen los Rolling Stones y tienen que ir a una cancha, tiene afiches hasta en La Plata, ponen afiches en todas las ciudades cerca. La Plata 60 kilómetros, bueno, Luján estará 70, ponen afiches en Luján, porque para llenar una cancha de 60.000 personas, a lo mejor ni alcanza la ciudad de Buenos Aires, que tiene 3.500.000 habitantes. Entonces, el territorio es un diseño que existe en realidad. La ciudad de Buenos Aires tiene 3,5 millones de habitantes y durante el día tiene 8 millones de habitantes, que a la noche se van. Pero ¿dónde trabajan? ¿Y dónde pagan sus impuestos? ¿Y dónde consumen? Consumen en la capital, consumen en el centro, no consumen, justamente ese es el problema. Y por eso Buenos Aires crece y engorda, porque no vive solo de lo propio, sino de lo ajeno, ¿no? Es una ciudad, como todas las grandes capitales del mundo, prácticamente dormitorio y de centros institucionales nacionales, administrativa, como si fuera administrativa y dormitorio, y de gente grande, muy grande. La media de Buenos Aires creo que son los 45 o 50 años. Sí. Sí, no hay chicos. Sí, no hay chicos. Claro, no hay jóvenes. Los jóvenes viven afuera, viven todos en los alrededores, porque crecen mejor, porque yo qué sé, por lo que fuera, porque no pueden pagar lo que cuesta el metro cuadrado. Luego las nuevas necesidades sociales. Todavía en esta época, en el año 2000, a lo mejor todo el mundo no tenía que tener un teléfono móvil. Hoy, ¿cómo hacer? ¿No? Hoy hay 60 millones de teléfonos móviles en la Argentina, con una población de 40 millones. Entonces, quiere decir que es una nueva necesidad. Una pantalla o una computadora. Y todo el mundo tiene que tener acceso, aunque sea. Si no es posesión, acceso. En Córdoba todo el mundo tiene que tener una moto, todo el mundo tiene moto, porque el transporte público es malo. Entonces todos hay miles de motos, claro. Son nuevas necesidades, porque al ir avanzando territorialmente la ciudad, no alcanza con los servicios van empeorando en vez de ir mejorando. Y hay que suplirlo particularmente. Claro, pero todo eso cuesta plata, todo eso, y es una limitación también, porque si uno tiene que ir al centro del conocimiento, al Parque del Conocimiento, una función a las 11 de la noche, no va. Y luego la incorporación a la era digital, que esto ya estaba dicho, pero que es un poco el centro de todo este momento de la gran fascinación del mundo digital, en el que todavía estamos incluidos, porque hace solo 7 años que terminó el plan, así que estamos metidos en eso hasta el cuello. Bueno, todo esto es lo que da lugar a una etapa de evaluación. Ahora termino ahora. Yo se los leo esto, después se los dejo, pero digamos, en esta etapa de evaluación, aquí se aplica. O sea, primero hicimos el diagnóstico, primero formulamos el plan, es decir, hicimos una fijación de objetivos, etapa teleológica. Segundo, analizamos el contexto, el entorno, ¿no? Tercero, vimos eso a través de... Tercero, ahora vamos a ver la evaluación. Aquí es donde corre el DAFO con mayor eficacia, porque están todas estas amenazas que nosotros vimos, es decir, un mundo en transformación, el nuevo paradigma digital, los cambios económicos, los cambios sociales, los sectores nuevos, lo local, lo universal, lo tradicional, la innovación, lo público, lo privado, todos esos son factores a tener en cuenta. Y después las fortalezas y debilidades, por ejemplo, cómo es la vida cultural, la creación, el desarrollo de las industrias culturales, todo eso, ¿hay? ¿No hay? ¿Cuál hay y cuál no hay?
el patrimonio cultural de la ciudad, si tiene museos, si tiene estatuarias, si tiene monumentos, la cultura popular y la tradicional, el audiovisual y el cine, la música, las artes escénicas, las artes visuales, las letras, o sea, las bellas artes del siglo XIX, todos tienen su espacio en la ciudad, todos tienen un lugar en la ciudad. Y la nueva demanda de la ciudad, es decir, lo que ahora se pide, que es este paso de la tradición a la innovación, el lograr una economía del conocimiento, en el sentido de que se pueda sustentar eso, porque podemos desearlo, pero no tenemos cómo pagarlo. Y si no tenemos cómo pagarlo, tenemos que tener una manera de suplantarlo. Yo tenía un maestro de composición que era un alemán judío, y él contaba que cuando de Dresde, judío como los gauchos digo, que en Dresde fue una de las ciudades que sufrió mayor cantidad de bombardeos en la guerra. La destruyeron, tiraron por primera vez bombas de fósforo, ahí los ingleses, y la destruyeron y no tenía objetivos militares. Y entonces dice que la gente, el teatro de ópera de Dresde se había trasladado a un castillo que quedaba como a 10 kilómetros. Y entonces, al terminar el día viernes a las 5 de la tarde, la gente se ponía en pie y entraba a caminar los 10 kilómetros para llegar al castillo ese, para escuchar la ópera a la que estaban acostumbrados, y todo el vestuario, según contaba, estaba hecho todo con papel crepe, no tenían ni telas. Bueno, en ese caso se ve que había una necesidad. Esto les va a resultar muy útil en la vida, porque sirve para se puede aplicar para cualquier actividad. Es una metodología para aplicar a ordenar cualquier actividad, para política, lo que sea. Ustedes lo aplicar a esto. O sea que después, con más tiempo, lean bien los apuntes, lean bien las fuentes que hay. Yo acá les voy a hacer entrega de que es la síntesis del plan de Barcelona, que está acá, y después está también acá esta ficha donde está definido todo. Pero, es decir, acuérdense, este era el fin, el lema, ¿no? La visión, exactamente, esta era la visión. Para nosotros lograr eso, primero teníamos que hacer un diagnóstico, después pasar del diagnóstico a la evaluación del contorno, del contexto, ¿no? Y después pasar finalmente a... Eso es una B larga. ¿Cuál? ¿No? Fortalecer. Barcelona, sí. La tercera etapa sería la de autoevaluación de los recursos, la aplicación del DAFO. Y el cuarto sería el plan, en realidad. ¿En qué consiste? Aquí le llaman la arquitectura del plan, pero son 6 líneas estratégicas, es decir, que la acción se divide en 6 campos diferenciados. La línea primera es fortalecer a Barcelona como fábrica de contenidos culturales. O sea, todo aquello que tenga que ver con la producción cultural tiene que ser apoyado y fortalecido. No solo por el Estado, porque esto es mixto, esto incluye también a la vida comercial y a la asociativa, ¿no? Segundo, la línea número 2, hacer de la cultura un elemento clave de la cohesión social. Acuérdense de lo que hablábamos. Es decir, la cultura es uno de los pocos, el mundo de la cultura es uno de los pocos en los que se puede producir un encuentro entre sectores sociales enfrentados. El otro es la religión, sin duda. El campo de las religiones es un lugar pero es más sectario que el de la cultura. Es más sectario, más restrictivo. El tercero es incorporar Barcelona a los flujos de la cultura digital. Esto estamos todos metidos en ello ya. Ya no hay forma es una propuesta que en este caso no tiene una importancia tan grande, porque la realidad la sobrepasó. Cuarto, dinamizar el conjunto patrimonial de Barcelona, es decir, qué es lo que hay de patrimonio y que pueda ser justamente recuperado, puesto en valor. Siempre están hablando de cultural, no natural. Vertebrar Barcelona como un espacio singular y metropolitano, es decir, que sea cabeza de un distrito más amplio. Sexto, proyectar a Barcelona como plataforma de
proyección internacional, es decir, que en el mundo, si alguien piensa que quiere hacer una carrera artística o producir culturalmente, diga qué buen lugar para ir, para estudiar, qué buen lugar para crear, qué buen lugar para dar a conocer mi talento. ¿Por qué? Porque eso atrae a mucha masa crítica del mundo, el que se vea como un lugar así. Y por último viene la implementación del plan, porque para implementarlo, es decir, para llevarlo adelante, hay que crear nuevas instituciones. No basta con las que hay, tiene que haber alguna vinculada directamente al plan estratégico, que en principio va a ser la oficina del plan, es decir, el lugar desde donde se maneje toda la actividad del plan, las reuniones. Tercero, un sistema de autoevaluación. Esto ya lo tienen las universidades, pero es muy importante tener un sistema de evaluación. En realidad, esto estaba pensado año a año, todos los años hacer una evaluación y llevarla al consejo directivo como para ponerla en cuestión en cada vez. Y el último, la creación de un observatorio del plan, que eso es en el futuro, pero el observatorio del plan sería la continuidad de la oficina del plan, porque acuérdense que el plan tiene fecha de vencimiento. Una vez que se acabó, por lo tanto la oficina del plan no tiene más razón de ser. Entonces esto se determinaría convirtiendo en un observatorio del plan. Pero además porque el observatorio va a servir para analizar, mientras se va produciendo, las desviaciones que hay con respecto a lo que nos propusimos al principio, porque arrancamos para un lado y después empieza a pasar cosas, ¿no? Entonces, claro, eso se va desviando. Entonces alguien tiene que decir, paren muchachos, paren chicas, porque esto es, no vamos para ese lado, no vamos a conseguir eso que queremos de esta manera. Y en los contenidos del plan, es decir, ya en el plano de la realización, ¿no? Hay proyectos organizativos y programas o proyectos de actuación. Proyectos de actuación son los organizativos, es la búsqueda de la conjunción de las diversas energías que están en las sociedades, en las tres. En cambio, los de actuación es ya directamente cuando se elige un objetivo y se ataca a ese objetivo. Entonces, acá en las propuestas organizativas de este plan se planteó crear un consejo metropolitano de las artes y de la cultura, es decir, crear un organismo que integrara a todos los sectores de la vida cultural de Barcelona, como una asamblea permanente. En segundo lugar, un observatorio de evaluación, que es lo que decíamos antes. Y en tercer lugar, una vinculación más directa con las industrias culturales, porque las industrias culturales, claro, hoy en día son una parte fundamental de todo este proceso. Y para que lo vean en la práctica, estos proyectos organizativos básicos son, por ejemplo, la creación de un fondo de apoyo, dinero, para proyectos culturales. 2, el apoyo a la transferencia entre la creatividad de los centros de creación y los centros de producción. Eso no siempre es evidente. Supongamos, en Brasil, en San Pablo, hay una gran industria textil y hay una gran industria de la moda. La moda es una transferencia también de una cantidad de conceptos estéticos, del seguimiento de lineamientos estéticos. Por lo tanto, y que no se producen en la fábrica textil, ni se producen en el comercio de venta de la ropa, se producen en un ámbito cultural, que es donde a lo mejor se crea una estética determinada, que después el poncho se pone de moda. Bueno, a alguien se le ocurrió que el poncho podía cumplir un rol no étnico, sino universal, y entrar dentro del campo de la moda. La moda, entonces, ¿qué quiere decir? Lo toma y se lo lleva a la industria textil lo produce y lo vende al comercio. Y eso es un círculo virtuoso, porque en realidad es la inteligencia o la creatividad lo que está alimentando la industria, y no al revés. Es como si cuando uno va a Luján y entonces hay un Pato Donald
un pato Donald de plástico. Entonces uno va a la quebrada de Humahuaca y hay, claro, una quena de PVH, ¿no? Bueno, ahí es al revés, es la industria que tiene cosas que no le sirven para nada y que forma el gusto de la gente, al revés, deforma. Y ellos le agregaron un programa acá que es para quienes han tenido que ver o tienen que ver con el mundo de las artes escénicas, que se llama programa Ni una butaca vacía. Ellos calculan que los teatros en Barcelona, que son muchos, y los centros culturales, tienen un 50% de ocupación. Es bastante, ¿no? Pero digamos que el plan está destinado a que en el ámbito de las artes escénicas nunca haya una butaca vacía, se vendan todas las entradas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a veces con centros de jubilados, a veces trayendo gente de las ciudades más alejadas, pero programándolo todo, no esperando sentarse en la taquilla, esperando a ver si te compran la entrada o no, sino buscando una interacción con la sociedad. Todo esto, que es una formulación bastante teórica, pero cada una de estas líneas surge de muchas conversaciones, muchos estudios, la presencia de muchos expertos. Bueno, así se llega a esta elección de temas, porque podrían ser estos como cualquier otro. Pero se entiende que con estos temas surgen de un acuerdo entre distintos sectores de la sociedad y de la vida cultural para lograr Y ahora les muestro cómo es, para que vean cómo baja esto a la realidad. Baja en una línea, la primera línea. La primera línea ellos ponen proyecto, ven que ahí está proyecto de actuación, y aquí ponen objetivos. Y ponen objetivos. Estos serían objetivos generales, ¿no? Y después tienen objetivos específicos. El proyecto de actuación en este caso es fortalecer a Barcelona como fábrica de contenidos culturales. ¿Qué se hace para hacer esto? Entonces, ¿cómo se interviene en la realidad para conseguir esto? El objetivo general es generar las condiciones para facilitar la creación en Barcelona. Crear las condiciones. Objetivo general, crear las condiciones. Los objetivos específicos sería el fomento de la creación. ¿Y cómo se logra todo esto? Entonces ellos hacen un fondo de ayuda, o sea, ponen plata para becas y para formación. Encargos a creadores. O sea, se encarga una ópera, se encarga una obra de teatro, se encarga un libro, se encarga... El momento de la creación en el sentido del estímulo de la creación. Claro, sí, corresponde a esto, ¿no? Digamos. Después, generalizar la experiencia de usar plataformas de creación para los distintos equipos culturales, o sea, vincular a las instituciones, que muchas veces hacen sus vidas cada uno por su lado y ignorando qué es lo que hacen los demás. Y a veces cuando son muy poderosos, por ejemplo, como el Colón, les importa 3 pepinos que lo que haga el resto del país, ¿no? Ya no les interesa nada. Y te lo hacen saber. Luego, fomento de la formación. Entonces, para esto hacen, como es para la formación, se vinculan con las universidades, intervienen en los planes de enseñanza artística, proponen desarrollar un consejo cultural de universidades, un consejo cultural. Después entonces siguen fomentando otras áreas. Los 3 últimos temas eran, ellos proponen hacer un consejo, reunir a las universidades, es decir, en un consejo de universidades, que era integrar a las universidades, e intervenir en los planes de enseñanza artística, intervenir en los planes y formar un consejo cultural de universidades. O sea, para que toda la actividad cultural que desarrollan las universidades
encuentren un punto de acuerdo. Y ahora sí, sigo. Hemos visto primero fomento a la creación, fomento a la formación artística, ¿no? Ahora vendría la otra categoría acá, que es el apoyo a la producción. Esto ya se refiere a la producción directamente. Es decir, es la promoción de los centros y plataformas de cultural. Promoción de centros culturales. Y esto, el detalle sería, bueno, proponen crear un centro internacional de arquitectura, un programa de danza, un centro de circo y artes teatrales, una casa del escritor, una trienal de arte, un centro de documentación e información musical, un apoyo de la música en vivo, tener un canal de televisión de cultura, se proponen, y tener la coordinación de de donde están los grandes proyectos culturales. Es decir, acá hay una cantidad de objetivos muy ambiciosos, ¿no? Y luego, aquí el fomento como objetivo específico a los centros culturales, a la formación de profesionales de la gestión, en nuestro caso, es decir, este fomento de los centros culturales habla, por ejemplo, de la creación de un centro de reciclaje de materiales para la producción cultural, que es algo útil realmente. Los artistas se vuelven locos, ser artista plástico o visual es carísimo, hay que tener, y si no hay que tener de dónde sacar cosas, porque ellos trabajan con objetos, no con páginas de papel. Fomento a los centros culturales, y esto, formación de profesionales de la gestión. En la formación de profesionales de la gestión habla del tema jurídico, es decir, toda la jurisprudencia sobre temas culturales, participar, colaborar. Y el último, el mayor acceso a la accesibilidad es la cultura que llegue social, que llegue a distintos sectores, distintas edades, distintos medios. Bueno, esto es una sola línea, es el proyecto, están los proyectos de actuación y los objetivos. Es decir, que una línea tiene proyectos de actuación y objetivos para lograr objetivos generales y específicos. Entonces, en esas 6 líneas ellos, terminan abarcando la totalidad de las posibilidades, o por lo menos cubren un porcentaje muy alto, y cada línea está a cargo de distintos sectores. Esta no es la tarea de la Secretaría de Cultura, justamente. No lo podría hacer, ningún Ministerio de Cultura podría hacer esto. No, acá tenerlo por seguro que no. ¿Me entendés? Es algo que se hace entre el Estado y los particulares, entre los artistas y los gestores culturales. Es decir, es una forma de... Ahí entra el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía. Yo creo que lo Todos entran, claro, turismo, imagínate, claro, y lograrlo políticamente, porque eso es una cuestión política. Todos mirando en un mismo sentido. Pero es a mí me parece, ¿no? De ahí la complejidad de la aplicación del plan. A lo mejor el diseño tiene su complejidad, pero después ponerlo en marcha, en práctica, después lo vamos a ver en la próxima clase comparado con el de Brasil, por ejemplo. Cuando fueron cambiando los gobiernos. Bueno, ahí hubo casi continuidad de los gobiernos. Creo que además fue la misma. Creo que hasta fue el mismo que era Jordi Pujol. El que llevaron preso, sí, el que lleva la plata a Andorra. Él no lo puso, no sé en qué.
Incluso yo conseguí un dato que es interesante, que lo vamos a ver oportunamente en la clase correspondiente, pero que es un cierre, uno de los primeros estudios que hizo el CINCA general en la Secretaría de Cultura, donde está la inversión en cultura, provincia por provincia, el desagregado. Y Misiones aparece como en la tercera categoría, por lo menos. Y sin embargo, yo creo que está hecho mal, es decir, que corresponde a una manera de contabilizar que no es la correcta, porque yo conozco, comparándolo con otros lugares del país donde sí efectivamente... En relación a lo que se entrega y al impacto que tiene. Claro, porque vos lo podés juzgar no objetivamente, sino mecánicamente y decir, bueno, ¿cuánto se invierte por habitante? Que sería uno de los elementos, ¿no? Se invierte, bueno, la ciudad de Buenos Aires invierte en el 2010, invertía creo que 1.300 pesos por persona. Y Santa Cruz, 6. Bueno, pero tampoco es verdad del todo, en realidad tampoco es verdad, porque lo que es seguro es que en el aparato del Estado, porque eso es lo que ellos contabilizan, eso puede ser que sea así, pero cuando vos le sumás la vida asociativa y la acción privada y yo qué sé, da otra cuenta totalmente distinta, no tiene nada que ver. O sea, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires del año 2010 era de 500 millones de pesos, era mucho. Era mucha plata. ¿Ahí quién estaba Tellerman, no? En el 10, no. O sí, puede ser. En la ciudad no estaba, si ya había... No, ya estaba... También. ¿Quién era el jefe de gabinete? En el 9 ya estaba así por esa película de ¿Pero quién era el pasé jefe? leyendo toda la gestión de Macri. ¿Pero quién era el jefe de gabinete? Era Macri. Era el jefe de gabinete. Era Macri ya en el 9. Sí, su jefe de cultura era el que ahora es de la nación. Claro, o sea, era Rodríguez Larreta. No, el otro, el de cultura. Lombardi. No, sí, era Lombardi, sí. Bueno, ahora sí, fin.